Buenas tardes tengan cada uno de ustedes, o quizás es buenas noches para otros. Estamos contentos de poder iniciar el estudio número 5 de la primera epístola de Pedro. Y en este día estamos tratando con el tema importante que dice que Dios nos ve y el mundo también. Esperamos que este sea un estudio de mucha bendición para ustedes, así como también lo está haciendo para mí, conforme yo estoy estudiando también el material. Así que Dios nos ve y el mundo también. Es interesante, ¿verdad? A veces queremos escondernos del mundo, de las personas, ¿verdad? Hacer ciertas cosas que quizás no queremos que algunas personas nos vean y nos olvidamos que Dios nos ve. Así es que tenemos que saber que ambos, Dios tanto como el mundo, está viendo cómo actuamos, cómo nos movilizamos durante el diario vivir, qué decimos, qué hacemos, y que somos cartas leídas, ¿verdad?, para el mundo. Y principalmente, pues, Dios quiere tener gozo de sus hijos, de que nosotros vivimos de acuerdo a sus leyes y estatutos. Damos gracias a Dios por este tema, entonces, que vamos a estar tratando. El mensaje central que presenta Pedro en esta epístola, específicamente en esta sección, es que es sobre el sometimiento. Esta palabra sometimiento no es un tópico muy popular, especialmente en los tiempos en que vivimos, cuando personas quieren sobresalir o destacarse, seguir escalando en la vida, ¿verdad? Y en muchas veces en el proceso de escalar y destacarse, entonces la persona quizás a veces se encuentra haciendo cosas que no muestran que hay sometimiento, sino que quiere sobresalir porque quiere buscar cierta aceptación, ciertos rangos, entonces, que es contrario al sometimiento. Cuando hablamos de sometimiento, pues uno está más bien recibiendo órdenes, instrucciones de las personas. Y debemos de saber que para uno escalar, no tenemos que ser agresivos, no tenemos que ir empujando a los que están a nuestro alrededor, que se hagan a un lado, porque esa posición o ese nombre o ese lugar al que quiero llegar es para mí. Me doy cuenta desde hace muchos años que la humildad es una de las características que Dios honra, y que a veces las mismas personas te van a escoger no por lo que sabes, ¿verdad?, sino por el espíritu humilde que tú despliegas en tu diario vivir, y eso habla en gran abundancia. Así es que, aunque este es un tema o tópico no muy popular, es uno de importancia para la vida, ¿verdad? Debemos de ser humildes en el trabajo, en el hogar, en nuestras relaciones, con nuestros hijos. Esas son características que van a hablar mucho de nuestro carácter, de nuestra persona, y entonces vamos a ver que podemos alcanzar mejores cosas sometiéndonos, que si fuéramos a ser agresivos en nuestra conducta. Ahora, Pedro amplía sobre este sometimiento en la vida del creyente, lo amplía también de la perspectiva de sometimiento, desde la perspectiva de la ciudadanía en la tierra, sometimiento en cuestiones de labor, de nuestros trabajos, sometimiento en la relación matrimonial, y también como miembros de una asamblea cristiana. Obviamente todos, ¿verdad?, que seguimos al Señor y tenemos una relación íntima con Él, sabemos de la importancia que hay de pertenecer al cuerpo de Cristo, un lugar donde nos congregamos para nosotros allí, no solamente crecer y desarrollarnos en nuestra fe cristiana, sino que también para traer nuestros dones y nuestros talentos para el beneficio de la obra de ese lugar, de esa asamblea. Y dentro de esta asamblea hay diversidad de ministerios donde diferentes líderes pues lideran, y ellos son los que están al frente junto con, forman parte de un equipo, o hay personas que trabajan con ese líder. Así es que como equipo, ese líder provee liderazgo en esa área ministerial, y luego juntos trabajan. Y cuando un equipo trabaja junto, donde hay sometimiento mutuo entre unos y otros,
entonces el beneficio será superior y se podrán alcanzar grandes cosas porque el equipo está unido, no porque solamente queremos someternos al líder que lidera en ese ministerio, pero porque nos sometemos al Señor. Así es que vamos a ver grandes cosas que se realizarán en esos ministerios. Ahí tenemos varios pasajes que les di para que nosotros pudiéramos reflexionar sobre ellos, cómo cada quien tenemos que someternos en las diferentes esferas, ¿verdad? En los diferentes lugares donde nos envolvemos, donde jugamos una parte a un lugar principal dentro de esos diferentes ámbitos, ¿verdad? Donde convivimos unos con otros. Ahora, aquí en la segunda sección que tenemos, cuando hablamos de sometimiento, no quiere decir que estamos hablando que sometimiento es esclavitud, sino que es más bien el reconocimiento de la autoridad de Dios, ¿verdad? Es el sometimiento de la autoridad de Dios. Y aquí es donde realmente todo comienza. Esta es la base fundamental del sometimiento hacia otras esferas, hacia otros círculos donde convivimos. Si no hay sometimiento en nuestra relación con Cristo, si no nos sometemos a Dios, quien es la cabeza, el que rige, el que gobierna mi voluntad, mis pensamientos, mi corazón, todo lo que respecta en cuanto a mí, si no hay sometimiento con Él, no esperemos estar sometidos en otras áreas donde tenemos un rol importante en la vida. Así es que sometimiento, entendamos que no quiere decir que somos esclavos de alguien o de algo, sino que es más bien el reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestras vidas, que Él es preeminente, que Él es el primero, que Él es soberano en mi vida y que por lo tanto yo me someto a quien Él es. Y Él es el que establece la pauta de cómo yo voy a girar en mi diario vivir en los diferentes ámbitos donde yo me socializo o donde yo sirvo. Ahora, Dios estableció el hogar, el gobierno humano y la iglesia, y como tal tiene el derecho de decirnos cómo cada una de estas instituciones deben de regirse, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, en el hogar, la palabra de Dios nos dice que el esposo, ¿verdad?, es la cabeza del hogar, pero sabemos que el esposo junto con la esposa se someten mutuamente el uno al otro para que ambos trabajen en edificar ese matrimonio, en que esa relación madure, sea sólida, y a consecuencia eso se va a desparramar o se va a desbordar sobre la vida de la familia, hablando ya de cuando llegan los hijos. Entonces, Dios estableció reglas para el hogar, para el matrimonio, comenzando con el matrimonio, y luego para la familia, para que sepan cómo regirse, ¿verdad?, en su diario vivir, tanto el trato del esposo hacia su esposa y luego como la esposa también en su relación con su esposo. Así es que comprendamos que muchas veces, si no nos queremos someter al señorío de Dios, mucho menos vamos a querer someternos a nuestro cónyuge. Así es que es importante. Así es que Dios estableció entonces este sometimiento que hubiese mutuo en el hogar. Y segundo, en el gobierno humano, ¿verdad? En el gobierno humano. Ahí podemos ver que también dio sometimiento en la iglesia, porque el cuerpo de Cristo debe de estar en unión para poderse acordar, llegar a decisiones, compartir pensamientos, y basado a las mejores decisiones que se toman, cada quien pueda decidir lo que es mejor para la obra del Señor. Pero para que esto sea así, tiene que haber también sometimiento de la iglesia hacia sus líderes, ¿verdad? Y luego los líderes escuchando a su iglesia y mutuamente llegar a las decisiones que van a ser saludables y beneficiosas para el cuerpo de Dios. Así es que vemos cómo Pedro amplía esta enseñanza en estas diferentes áreas. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros ejerzamos autoridad, pero antes de ejercer autoridad, debemos de estar bajo autoridad. Vea cómo va esto. Que antes, Dios quiere que nosotros
ejerzamos autoridad, ¿verdad? Yo como madre tengo autoridad sobre mis hijos. Nosotros como padres tenemos autoridad en el hogar. Los líderes en la iglesia tienen autoridad sobre los ministerios y las decisiones que se hacen, pero sin ignorar que el hecho de que seamos líderes o que estemos puestos en ciertas posiciones de liderazgo no debe de ser como para hacer a un lado la opinión y el sentir de las personas que son parte de nuestra vida, como su esposo o su esposa, o de nuestros hijos, o de los hijos de sus padres hacia ellos, ni tampoco debemos de ignorar que cómo la iglesia responde al liderazgo, si es que vamos a alcanzar cosas bellas para la obra del Señor. Entonces tiene que haber sometimiento, ¿verdad? Por lo tanto, Dios quiere que ejerzamos, sí, autoridad, pero debe de ser una autoridad saludable, no una que se impone, que demanda, ¿verdad? No una que la lanza o se lanza sin importar los sentimientos o las opiniones del sentir de las otras personas. Pero antes de ejercer esa autoridad, debemos de estar bajo autoridad. Y qué mejor nosotros, para ponernos de ejemplo, que como hijos de Dios estamos bajo la autoridad del señorío de Dios. Y si estamos bajo la autoridad de Dios, entonces vamos a poder a ejercitar una autoridad de Dios, ¿verdad? Que de Dios se desborda hacia nosotros y entonces de nosotros se va a desbordar hacia nuestra relación matrimonial, hacia nuestra relación con nuestros hijos, hacia nuestra relación con nuestro trabajo, en cualquier ámbito donde nosotros tengamos algo que ver dentro de lo que hacemos. Si nosotros recordamos, Satanás cuando llegó a la vida de Adán y de Eva, ellos al comenzar estaban sujetos, ¿verdad? Sometidos a la autoridad de Dios. Pero cuando ellos empezaron a escuchar el susurro de Satanás, de la voz de Satanás en sus oídos, y empezaron a poner atención al mensaje que les vendió, les ofreció, les presentó, entonces ellos fracasaron, porque entonces Satanás ofreció a nuestros primeros padres una libertad sin autoridad. En otras palabras, al Adán y Eva escuchar lo que Satanás les vendió en ese momento, en la tentación, entonces nuestros primeros padres se salieron de la autoridad de Dios, queriendo ser supuestamente libres. Sin embargo, nuestros primeros padres perdieron su libertad y también perdieron su autoridad. Así es que es importante que nosotros veamos estas cosas ahí que son muy significativas. Así que en este estudio nosotros vamos a estar viendo 3 motivos que nos presenta Pedro, que son excelentísimos para el sometimiento y por lo tanto nos ayudará a vivir vidas cristianas dedicadas en nuestra vida. El primer motivo que nos presenta Pedro es, el motivo es para el bien y causa de los perdidos. Ese es el primer motivo del por qué es necesario que nos sometamos. El segundo motivo es por causa del Señor, ¿verdad? Quien es nuestro soberano Rey. Y el tercer motivo es por nuestro propio bien o por nuestra causa, ¿verdad? Todos tenemos una causa por la cual estamos aquí en este mundo y debido a esa causa es que nosotros queremos permanecer fieles, sometiéndonos al Señor. Ahora, aquí en la primera, como vamos a empezar a ver aquí, el primer motivo para el bien y causa de los perdidos, pasando en primero de Pedro, capítulo 2, los versículos 11 y versículo 12. Para empezar, nos dice que somos hijos de Dios y necesitamos nosotros constantemente recordar quién somos. ¿Quién somos, mis hermanos? Ahora, si reflejamos o reflexionamos en los estudios pasados que estuvimos ya viendo, recordemos que el estudio nos decía que somos piedras preciosas, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nos ha venido diciendo Pedro y es lo que les ha venido recordando
a los hermanos, a la audiencia a quien él dirigió esa epístola, y también nos recuerda a nosotros su palabra lo mismo, ¿verdad? Debemos de recordar quién somos en Cristo Jesús. Y no somos cualquier cosa, somos algo especial. Somos un tesoro de gran valor, de gran importancia en las manos de Dios. Y tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra. Y Dios no va a usar a un ángel, no va a usar a un arcángel ni a un querubín, la va a usar a usted y a mí, aunque somos vasos frágiles, pero nos usa a nosotros para Él realizar sus propósitos divinos. Así es que para el bien y causa de los perdidos es que nosotros mayormente debemos de someternos, porque ellos van a estar viendo cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo hacemos. Ahí en la epístola podemos darnos cuenta que hay 8 veces en su epístola donde Pedro nos recuerda que son llamados por Dios. En este caso, cuando él escribió la epístola, les recuerda a su audiencia que son llamados por Dios y por lo tal no deben de verse como algo insignificante y no darse por vencidos en la lucha por la cual ellos estaban tratando de superar las situaciones que estaban alrededor de ellos. Recordar que ellos eran de gran valor, de gran estima para Dios, y 8 veces el apóstol recalca sobre esta importancia de que somos amados por Dios. Así es que cuando usted se sienta frágil, se sienta decaída por X motivo a causa de la prueba, ahí es cuando a veces Satanás viene y ataca el pensamiento y nos empieza a decir, a achacar cosas, nos hace dudar a veces, nos pone en duda y en muchas otras cosas más. Y es cuando más tenemos que derrumbar las artimañas de Satanás que quieren hacer un nido de ideas negativas en nuestra mente. Así es que recordemos que somos amados por Dios. Otra cosa es que nuestra relación de amor con Jesucristo debe motivarnos lo suficiente para vivir vidas santas en este mundo pecaminoso. No podemos negar que hay mucha contaminación en este mundo. Contaminación de toda índole. La Biblia lo describe, por ejemplo, describe hechicería, describe por ejemplo, el adulterio, la fornicación, tantas cosas que describe en los pasajes que tenemos puestos en esta epístola, específicamente en este estudio. Entonces, nos vamos a dar cuenta que estamos luchando contra esas cosas. Pero cuando nosotros pensamos en esa relación de amor que tenemos con Jesucristo, que Él tiene con nosotros, eso debe de motivarnos para vivir vidas santas por encima de lo que gire a nuestro alrededor, porque por amor o por el bien de aquellos a quienes nosotros estamos ministrando en nuestro diario vivir. Así es que no olvidemos eso, ¿verdad? Ahora, no solamente somos amados por Dios, también somos extranjeros en este mundo. Y eso lo tenemos bien claro nosotros, que aquí en este mundo el creyente está de pasada. Y vimos en los estudios anteriores cómo nos decía que somos extranjeros en este mundo, en esta tierra, donde aquí estamos por un tiempo, pero llegará el momento cuando ya no vamos a estar y vamos a ser parte de ese mundo celestial, de ese mundo espiritual que Dios ha estado preparando para nosotros, tal como le dijo a sus discípulos. Nos acordamos cuando le preguntaban y él respondió y él dice, es necesario que yo me vaya, porque voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Y si no fuera así, dice, yo os lo hubiera dicho. Así es que Dios aseguró en ese caso, en ese momento a sus discípulos, y su palabra nos asegura que aquí estamos nada más de pasada, somos extranjeros, pero que hay una mansión especial, hermosa, preparada por Dios para su iglesia. Ahora, no solamente somos amados por Dios, no solamente somos extranjeros en este mundo, también somos soldados envueltos en una guerra espiritual.
Ahora, ¿por qué envueltos en una guerra espiritual? ¿Verdad? Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Hay muchas formas en las que el enemigo constantemente está atacando al creyente. Sabemos que hay todo tipo de guerra que va a venir hacia nuestra vida, y esa guerra a veces ataca las emociones, ataca la mente, ataca la voluntad del ser de la persona, ataca el corazón, y cuando la persona empieza a envolverse en esa guerra, en esa batalla, en esa lucha, y no tiene lo suficiente armadura para contrarrestar al enemigo, muy fácilmente el cristiano cae en esos enredos que Satanás va haciendo. Es como una tela de araña que Satanás empieza a cultivar y a cultivar, y hasta que entonces el creyente, porque no está armado con los recursos espirituales para contrarrestar al enemigo, eventualmente cae. Pero recordemos que como hijos de Dios, no solamente somos amados, no solamente somos extranjeros en el mundo, sino que también somos soldados. Y como soldados vamos a tener que luchar contra el enemigo número uno, que es el diablo. Recordemos que cuando el soldado es llamado a la guerra, el soldado tiene que prepararse. Él va a agarrar toda su vestimenta que es necesaria para salir al combate, ¿verdad? Porque si no lleva toda su vestimenta o toda su herramienta, lo que va a pasar es que se va a exponer a ser herido, ¿verdad? A caer en alguna trampa y eventualmente también hasta perder su vida. Es por eso que el soldado lleva toda su armadura con él sin dejar una pieza afuera, porque sabe que su vivir, su bienestar depende de esa armadura que se le da para protección. Entonces Dios nos dio a nosotros, si nosotros vemos ahí en Efesios el capítulo 6, los versículos 10 al 18, Dios nos dio una herramienta espiritual poderosa para contrarrestar los dardos del enemigo. Y sabemos que como hijos de Dios, nosotros somos enemigos de Satanás. Él no es nuestro amigo, somos sus enemigos. Y por lo tanto, él va a querer no solamente lastimarnos, tocarnos un poquito con un rasponcito, no, él quiere totalmente descartarnos, eliminarnos completamente para que nosotros no sigamos en este compromiso que tenemos con Dios. Y áreas donde Satanás constantemente ataca, que las vuelvo a recalcar, es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Esas tres, mente, voluntad y emociones. Y cuando dejamos nosotros que Satanás haga esos nidos en nuestra mente, entonces nuestras emociones empiezan a sentir el dolor de aquello que Satanás nos dice, pero mira acá, mira lo otro, cómo te dicen, cómo te hacen. Entonces la voluntad dice, no me voy a dejar, y entonces la carne responde contra esas cosas, y es cuando entonces se hacen guerras, conflictos y riñas entre personas, entre líderes, entre iglesias. Pero es aquí donde nosotros tenemos que luchar como soldados de Jesucristo y ponernos la armadura de Dios para contrarrestar los ataques del enemigo. Ahora, sabemos que los ataques vienen de diferente índole, vienen por cuestiones de divorcios, por cuestiones de salud física, vienen a asuntos relacionados con finanzas y muchas otras cosas más. Y cuando estamos en esos tiempos, cuando somos vulnerables, somos sensitivos a lo que está pasando en nosotros, es cuando más tenemos que aferrarnos de Dios y ponernos esa armadura para poder pelear, ¿verdad?, contra el enemigo que es el diablo. Y nos dice que la frase traducida guerra lleva la idea de una campaña militar. Entonces, no lo tomemos a la ligera, mis hermanos. Esto es bastante serio. Estamos en una campaña militar no solamente cuando llega una enfermedad,
no solamente cuando se llega a un virus como el que estamos experimentando ahorita a causa del COVID-19, no solamente cuando de repente pasa algo con uno de nuestros hijos, no, esta campaña militar es 7/24, ¿verdad? Son 7 días, las 24 horas del día. Eso quiere decir que todos los días tenemos que guerrear para nosotros hacerle frente a los dardos del enemigo. Ahora, debemos de realizar que mayormente somos testigos al mundo inconverso que nos rodea. Cuando yo digo que soy hija de Dios, el mundo me va a ver y va a ver si yo respondo de acuerdo a lo que es las expectativas de lo que es, se espera de un cristiano, ¿verdad? Si yo digo que soy cristiano y luego ando hablando mal, ando usando mal mi lengua contra mi hermano, ando creando cizaña, ando creando conflictos, ando en comportamientos ilícitos que no son santos ante la presencia de Dios. El mundo entonces nos está viendo y a causa de ello, por el bien de ellos, es que nosotros necesitamos someternos. Cuando vemos la frase aquí gentil, la frase gentiles que menciona aquí Pedro, aquí en particular no se refiere a una raza de que tú eres gentil, yo soy judío, tú eres samaritano, o yo soy guatemalteco, tú eres salvadoreño. No, no se trata de una raza. La frase gentil es más bien una frase sinónimo para decir personas no salvas. Y a causa de esas personas no salvas es que yo voy a comportarme en una manera digna, tal como yo he sido llamada del Señor, para que el mundo pueda ver que verdaderamente yo soy hija de Dios, que mi testimonio es confiable, que cuando yo digo algo, ellos van a respetar mi palabra y van a creer mi palabra. Es por eso que es importante que nosotros nos sometamos a Dios y estemos bajo la cobertura del Espíritu Santo y llenos del poder del Espíritu Santo para que nuestras emociones no resalten a la luz y que den un testimonio negativo de lo que somos a través de Cristo Jesús. Así es que las personas que no son creyentes nos están viendo y desafortunadamente, ¿verdad? Quizá no todos, pero vamos a decir, y hemos escuchado de algunos, que hablan en contra de nosotros, ¿verdad? Mira, dice que es creyente, pero mira lo que hace. Y en muchos momentos hasta tienen razón, porque muchas veces hay creyente que no se comporta como es digno del evangelio. Entonces, esto da motivo para que el no creyente rechace el evangelio. Y es allí que por causa o por el bien de los perdidos, es que el cristiano necesita someterse al poder del Espíritu Santo. Y si vamos a alcanzar a los perdidos, entonces necesitamos vivir vidas honestas, ¿verdad? No deshonestas. Bueno, por decir vidas deshonestas, por decir robar, hurtar, hablar mal, hacer fechorías que no son buenas, que las personas estén viendo nuestro carácter, nuestra conducta. Todo eso habla que aún a veces estamos siendo movidos por la carne, por el sentir de la carne y no por el sentir o la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, necesitamos proteger este testimonio que nosotros desplegamos en nuestro diario vivir a causa de los inconversos, porque ellos necesitan ser ganados con el poder de Dios. Y acordémonos que Cristo ya hizo todo, ¿verdad? Él ya, cuando Él dijo consumado es, Él ya terminó su obra. Él la terminó y la cumplió y la hizo para siempre y completa, no la dejó a medias. Pero ahora está en usted y en mí, que vivamos ese evangelio vivo, santo, todos los días de nuestra vida, para que con nuestro testimonio ganemos a los inconversos, que seamos fragancia, una fragancia que todos quieren seguir y no una fragancia negativa que no huele muy bien y que todos quieren huir de nuestro lado porque no soportan nuestro carácter, nuestro comportamiento. Entonces queremos dar una fragancia como un imán que atrae gente hacia nosotros,
porque hay algo lindo que nosotros ofrecemos, no forzados, sino por el resultado de que Cristo está en nosotros y que Él mueve todas nuestras acciones, nuestro pensar, nuestro decir y todo lo que es acerca de nosotros va respaldado con nuestro comportamiento, ¿verdad? Ahora, el segundo motivo que nos dice Pedro de por qué hay que someternos es por causa del Señor. Ahora, sabemos que obviamente todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Jesucristo, para la gloria de su reino. No es para nosotros, no es para adquirir un mérito personal, individual, no es para justificarnos ante el ojo humano, sino que debe de ser para la gloria de Jesucristo, para el bien del reino de Dios. Porque cuando yo ando por la calle, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios y yo doy testimonio de quién Él es al mundo, de quién Él es en mi vida. Cuando yo estoy en mi hogar, yo doy testimonio a mis hijos de quién yo soy como hija de Dios. No solamente como madre de ellos, pero ellos también ven cómo soy yo, qué tan real soy yo, ¿verdad? Como hija de Dios. Y todo lo que hacemos en acto, en palabra, en obras, en todo lo que hacemos es para la gloria de Jesucristo, para el bienestar de su reino. Es nuestra responsabilidad de proveer las virtudes de Dios. Y si fuéramos a proveer algunas virtudes de Dios, pues vamos a decir que algunas virtudes tienen que ver con amor, con mansedumbre, con humildad, con longanimidad. Vamos a ver cómo Dios es la aroma perfecta de su Padre. Y esa aroma de su Padre, Él la quiere desbordar sobre nosotros, sus hijos, para que nosotros le imitemos en toda forma, en todos los aspectos. Así es que es nuestra responsabilidad de promover cuando yo actúo, cuando yo hago, cuando yo hablo, cuando yo digo, cuando Sandra sale y se presenta y hace y todas estas cosas. Es para promover las virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque Sandra está sometida al Espíritu de Dios. No son sus pensamientos, no son su voluntad, no es su carne la que rige, la que ordena y la que hace y deshace, sino que si estoy sometida al señorío y la voluntad del Espíritu Santo, entonces yo voy a desplegar esa aroma, esa fragancia de las virtudes de Dios a través de todo lo que yo soy. Y ese es el reto más grande que tenemos como hijos de Dios. Ya el reto de que cuando antes no éramos cristianos, de que estábamos perdidos en el mundo, ya lo vencimos, porque por medio de la fe reconocimos que éramos pecadores, que necesitábamos ser salvos, reconocimos que el único camino de salvación era Cristo Jesús, y abrimos nuestro corazón a Él, le dijimos que éramos pecadores, que nos perdonara, y sabemos que Cristo, basado a esa confesión de fe que hicimos, vino, nos lavó, nos purificó, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas, pero recordemos que aún vivimos en la carne, y porque vivimos en la carne, aún siendo cristianos, que tenemos esa parte espiritual de Cristo en nosotros, aún está esa lucha constante de vencer los deseos y los apetitos de la carne. Así es que tenemos que, como creyentes, necesitamos someternos a la autoridad de Dios para que sea Él quien rija, ¿verdad? Y ahí es donde está la lucha mayor del creyente ya salvo. Y sabemos que esta es una lucha hasta que Cristo venga. Por lo tanto, tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces, si Cristo vive en mí, tengo que morir a los deseos de la carne para que Cristo sea el que reine mayormente en todo lo que yo soy. Entonces, necesitamos como creyentes también someternos a la autoridad invertida al gobierno humano, al gobierno terrenal.
Aquí pues estamos hablando de, obviamente, de una nación que tiene su presidente, que tiene sus diferentes, la nación pues tiene sus diferentes estados o provincias, y en cada lugar hay un ministro que ejecuta la ley, que a él se le da cuenta de todo lo que se hace en esa provincia o en esa ciudad o estado, y entonces el presidente espera que los habitantes puedan guiarse de acuerdo a las leyes establecidas. Y cuando una de esas leyes es quebrantada, entonces el habitante o la persona va a tener que ser llamado a cuentas. Entonces, hay leyes que tenemos que nosotros observar, y es aquí donde también la parte es de que tenemos que someternos a la autoridad que es invertida en el gobierno. Por ejemplo, una de las leyes, por decir un ejemplo, cuando se construye una casa, hay ciertos códigos. No cualquier persona puede salir allá a lo loco y querer hacer una casa, edificar una casa. Tiene que tener permiso, tiene que la ciudad mandar a sus oficiales autorizados para ir a observar y analizar si esa construcción ha edificado de acuerdo a lo que se espera de las observancias para ciertas áreas como la electricidad, el agua y asuntos de seguridad de esa vivienda. Entonces, cuando algo no se observó y no salió bien, entonces el gobierno tiene la autoridad de paralizar esa obra, esa construcción. ¿Por qué? Porque tenemos que observar esas leyes. Eso solamente para dar un solo ejemplo, pero hay muchos códigos, ¿verdad?, que se tienen que observar. El punto es que necesitamos que sujetarnos, someternos al gobierno, respetar las leyes, para que nosotros podamos también dar testimonio de esas cosas. Ahora, quiero que comprendamos que lo otro que queremos decir es que la frase traducida ordenanza simplemente quiere decir creación o institución. Esto no se refiere a cada ley individual, sino a la institución que crea o refuerza la ley. Por ejemplo, podemos nosotros quizás respetar al gobierno, pero quizás cierta ley que se observó y que fue aceptada va en contra de ciertos principios éticos y también principios espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aquellos que pelean por la ley del aborto, que quieren que el aborto sea algo, ¿verdad?, que sea aceptado, yo voy a respetar al gobierno por su oposición, su lugar, su habilidad que tiene o que se fue otorgada para él ser el gobernador de esa posición, pero en cuestión de la ley, voy a tener que decidir qué acepto y qué no, ¿verdad? Porque algunas de esas cosas van a ir en contra de quién soy yo como hija de Dios, y mis principios son regidos por los principios de Dios y de su palabra. Les doy aquí, por ejemplo, el ejemplo de Daniel y sus amigos, que fue uno de los personajes que nos habla en cuanto a esto. Recordemos que Darío, ¿verdad?, el rey amaba a Daniel, y recordemos que Daniel y sus amigos ayunaban y oraban, ¿verdad?, hacían sus oraciones, pero de repente se pidió que ellos se adoraran, ¿verdad?, hicieran ciertas cosas que iban en contra de los principios por los cuales ellos se regían. Y recordemos cómo a causa de eso ellos respetaban al rey, pero no estaban de acuerdo a hacer lo que se les pidió. Usted puede leer toda esa narrativa ahí en Daniel, el capítulo 1, y ahí usted va a ver cómo termina la narrativa. Pero ellos se sometían al rey, pero en cuestión de sus convicciones, entonces ellos preservaron esas convicciones como algo mayor, superior. Entonces, en ese momento sí no atendieron a esa orden que el rey estaba dando. Ahora, tenemos también aquí el otro ejemplo de Pedro y los apóstoles. Recordemos que cuando ellos empezaron
a predicar, después de ser llenos, dotados del poder del Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar, a enseñar a las multitudes y parecía, como dice la Escritura, como que estaban creando problemas, ¿verdad? Haciendo ruidos en la ciudad donde la gente empezó a fijarse que muchas personas venían hacia ellos y los empezaron a acusar, ¿verdad? Y entonces les pidieron que no predicaran de ese nombre del cual ellos estaban predicando, que obviamente es de Dios. Y resulta allí en Hechos capítulo 4, el capítulo 5, los dos capítulos, nos dice la narrativa que ellos no iban a parar, y no pararon de predicar el poder del evangelio a causa de que les dijeron de que no predicaran en ese nombre. Y muchos de ellos estuvieron dispuestos a ir a la cárcel, ¿verdad? A morir a causa del evangelio, pero no se rindieron. Respetaban al gobierno, mas no podían seguir las órdenes que se les daba de parar de predicar a Cristo Jesús. Ahora, dos frases importantes que resaltan allí en Primera de Pedro 2, versículo 15, es la voluntad de Dios y los siervos de Dios. Hay una voluntad que Dios ejecuta sobre nosotros y también está la obediencia de los siervos de Dios. Y para ello lo que queremos decir es que van juntas. Si nosotros vamos a estar bajo la voluntad de Dios, o si vamos a querer ser siervos de Dios, vamos a tener que sujetarnos al señorío de Dios para que Él sea quien nos rige en todo lo que nosotros hacemos. Vamos a ver inmediatamente ahí lo que dice ese versículo, el capítulo 15, nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos al señorío de Él, pero como siervos de Dios somos llamados a hablar libertad a través de Cristo Jesús de aquellos que han sido engañados por Satanás y que están aún en las tinieblas. Reflexionemos en los pasajes que están allí para que sigamos en el aprendizaje que nos da la palabra en esos pasajes. Vemos también que temor a Dios y honor al rey van juntas. Si yo digo que yo me someto al rey, pero desobedezco toda la ley por la cual me rijo en este mundo, entonces estoy en desobediencia con el rey. En este caso, si yo digo que yo me someto a Dios, pero yo vivo mi vida como a mí se me da la gana, entonces verdaderamente no estoy teniendo temor a Dios. La ley dice que el millaje por hora es de tanto, no sé si algunas áreas son 60, 75 y así sucesivamente. Tiene usted que ajustarse, honrar las leyes terrenales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene temor. Si usted viola una de esas leyes, entonces de repente puede pasar un policía por su lado y ver que usted está violando la ley de conducir, del millaje, y entonces le van a parar y le van a dar un ticket. No puede decir que se somete al gobierno, pero usted quiere vivir su vida en la tierra como usted le da la gana, sin respetar ninguna ley. Lo mismo es con nosotros, con Dios. Si yo me voy a sujetar a Dios porque temo a Dios, porque temo a su justicia, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, entonces yo voy a honrar los hechos de Dios, el testamento de Dios. Yo voy a honrar sus estatutos para yo poder ser vista con ojos de agrado, ¿verdad? Ante el Padre. Así es que temor y honor van juntas, no las podemos separar, van una agarrada de la mano con la otra. Este último principio que presenta Pedro es que por nuestro propio bien o por nuestra propia causa nos dice que nosotros debemos de someternos, ¿verdad? Y en esta sección vemos a Pedro dirigirse a los cristianos esclavos en la congregación, ¿verdad? En esta sección vemos ahí, por ejemplo, en 1 Corintios 7, el versículo 20 al 24,
que está para que nosotros reflexionemos. Y aunque muchos de los cristianos de aquel entonces, acordémonos que habían como 50,000 esclavos, pero que muchos de ellos llegaron a obtener su libertad, entonces ahora, aunque ya no eran esclavos, ahora eran libres, muchas veces o algunas veces, algunos de estos esclavos causaron un tanto de problema para ellos y hacia las iglesias. Y es ahí donde Pablo tuvo que tratar con el asunto, ahí en 1 de Corintios, el versículo 7 al 24, tuvo que tratar con ese asunto para que, aunque eran libres, ¿verdad? No tenían que dar rienda a todo, pero que tenían que sujetarse. Hay cierta libertad, pero que también tienes que estar bajo cierta autoridad para mantener una vida saludable en todos los aspectos. Entonces, aquí es donde Pablo tuvo que tratar con este asunto cuando aquellos esclavos que habían sido puestos en libertad pudieran tratar con la libertad espiritual y también tratar con la libertad física humana de su vida, de las que habían sido ellos entonces absueltos. Así es que aunque ya no tenemos nosotros hoy día esclavos, ¿verdad? No tenemos esclavos en tiendas, en trabajos, no tenemos esclavos en iglesias, en ningún lugar, ¿verdad? Ya no es algo que se practica al menos esclavos en el sentido nuevo testamentario, ¿verdad? Como se nos presenta en algunas epístolas de la existencia de esclavos. Pero Pedro aplica este principio de esclavitud también a los empleados y en este caso también a los que son jefes de trabajo, que aunque ya no hay esclavitud, tenemos aquellos que están en liderazgo superior, que no tratemos a las personas como que son nuestros esclavos, ¿verdad? Como que tenemos que ordenarles sin respetar sus derechos. También no debemos, el que tiene negocios, que sepa que sus trabajadores, sus obreros, no son sus esclavos, sino son personas que vienen a trabajar con sus propias fuerzas para ganar el sustento del pan que ponen en sus mesas, en sus familias, y que se merecen de su salario. Pero en este caso, los que son jefes de compañías, de negocios, de tiendas, de todo lo que existe donde gente trabaja, se espera que esos jefes cristianos puedan tratar a las personas dignamente en su trato normal de día a día, pero también en lo que se les paga, ¿verdad? No tomar ventaja. Desafortunadamente, bueno, creo que podemos decir que con la situación a veces migratoria, de inmigración, a personas que trabajan en el campo, en cosas así, que no pueden reportar sus taxas y cosas de ese estilo, aunque sabemos que hasta cierto punto, ¿verdad?, están violando cierta ley, pero desafortunadamente a veces estas personas que son humildes están muchas veces a la dependencia de lo que el jefe le va a pagar, la cantidad que se le va a dar. Y es aquí donde es un llamado a la ética, a la práctica de una ética que hace justicia, que va a obrar dignamente basado en sus convicciones y que no le va a quitar a esa persona parte de lo que merece su trabajo. Así es que aunque ya no es una enseñanza, una práctica que tenemos en este mundo, muchas veces está un poco cubierta en cierta manera en la forma en que tratamos a las personas, no solamente a veces en el trato diario, sino que también en su dinero, ¿verdad? En el pago monetario que se les da. Así es que Pablo escribió a los esclavos y relacionó su amonestación a la doctrina de la gracia de Dios. Acordemos que por gracia fuimos salvos. Y entonces los esclavos les dicen, no te ha costado nada, la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha lavado. Entonces, ahora por la gracia de Cristo Jesús es que somos salvos y por lo mismo debemos de ejercitar la misma gracia que hemos recibido hacia otras personas para su propio bien. Entonces,
Pedro conectó, vemos cómo Pablo conecta, escribió a los esclavos, relacionando la amonestación a la doctrina de la gracia. Eso es lo que hace Pablo. Pero luego aquí Pedro conecta su consejo al ejemplo de Jesucristo. En otras palabras, ¿qué ejemplo? Al ejemplo de que Él es el siervo sufriente de Dios. Recordemos que se nos da el libro de Isaías, el capítulo 53, donde vemos cómo se presenta, ¿verdad? Allí a Jesús cuando estaba en la cruz como el Cordero de Dios, ¿verdad? Como el siervo sufriente. Y allí es donde podemos ver que Dios, Jesucristo, nos da el ejemplo para que nosotros sigamos, lo imitemos. Y Pedro también podemos decir que aprendió en su propia experiencia como hijo de Dios que los hijos de Dios sirven a través del sufrimiento. No todo lo que gira alrededor de nosotros, porque somos hijos de Dios, viene de mil maravillas. No es así, mis hermanos. A veces pasamos por experiencias duras, difíciles, tratos que a veces las personas pueden tener hacia los siervos de Dios. Y a veces la gente cree que porque somos hijos de Dios, pues que tenemos que aguantar ciertas injusticias, ciertos comportamientos. Y uno por amor a Cristo, por la causa del amor hacia la persona, como decía el primer punto, a causa del inconverso, pero a veces dentro del mismo grupo de la fe hay estos tipos de sufrimiento y por amor a ellos aguantamos, ¿verdad? Sufrimos ciertas cosas. A veces los pastores, ¿verdad? O los líderes de las iglesias o entre cristianos y cristianos, sufrimos a causa, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Y lo que nos dice Pedro también es que esta clase de sufrimiento siempre guía a gloria. Cuando yo me sujeto al Señor, cuando yo no tengo que pelear por mis derechos, cuando yo no tengo que defenderme delante de nadie para hacer recalcar mis pensamientos y decir, pero yo esto y lo otro, y estar terqueando con alguna persona, cuando yo humildemente me someto al Señor, entonces Dios es el que hace justicia y Dios es quien habla por nosotros. Así es que no tenemos por qué tener un espíritu de altanería, un espíritu de egoísmo y de pleito y de rencilla para nosotros pelear por nuestros derechos o nuestra posición. Recordemos que Dios habla por el que calla y al final siempre es algo que sirve o guía hacia la gloria, no gloria para mí, pero gloria hacia el Hijo de Dios. Porque cuando yo me sujeto a Dios, el que recibe la gloria es el Hijo de Dios, que murió en el Calvario por mis pecados. ¿Por qué? Porque yo fui digna de dar testimonio que yo soy hija de Dios. Entonces, Pedro motiva a los esclavos suficientemente, ¿verdad? Los motiva mediante 3 retratos que da de Jesucristo, ¿verdad? Y el primer retrato donde los motiva para que considerar es el ejemplo que tenemos de Jesucristo. Como hijo de Dios, Él no tenía por qué aguantar todo el vituperio, todo el sufrimiento por el cual él pasó. Recordemos que Él le dijo, tú no, cuando estaba siendo juzgado, Él le dice, tú no tienes ninguna autoridad a menos de que se te es dada, ¿verdad? Cosas así. Él pudo haber llamado a un ángel que viniera y lo sustentara mientras Él estaba sufriendo aquella agonía. Él pudo no permitir pasar por todo ese vituperio, sin embargo, Él fue el mejor ejemplo de entrega, de amor, de compromiso, ¿verdad? De misión. Él vino a este mundo con una misión y esa fue de salvarnos. Entonces, Él es nuestro ejemplo superior y es a Él a quien nosotros debemos de imitar, ¿verdad? Él es digno de ser imitado. Y el segundo ejemplo que Pedro da a los esclavos es de que Él es nuestro sustituto, ¿verdad? Satanás llegó y tentó a Adán y Eva
Y fue Adán y Eva los que tuvieron que haber muerto entonces, y no el Hijo de Dios. Pero a consecuencia de que nuestros primeros padres murieron, entonces Cristo fue el sustituto que fue a la cruz para que nosotros no muriéramos eternamente, sino que tuviéramos esperanza de vida eterna. Y el tercero es que Él es el pastor que nos vigila en el cielo. Qué hermoso es saber que mientras estamos aquí en el mundo por encima de lo que pudiésemos confrontar en la vida, no estamos solos. Dios no es un Dios distante, como dice la canción popular del mundo, que desde lejos nos ve. No, Dios nos ve hasta en lo oscuro, en lo escondido, si nos fuéramos debajo de las aguas, si nos remontáramos hasta bien alto, donde quiera que nosotros estemos, Dios nos ve, Dios nos vigila. Él sabe qué acontece en nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, todo el tiempo hasta que Él venga por mí como su novia, que espera esa llegada gloriosa para yo recibirle y salir a su encuentro. Entonces, el pastor, Él es el pastor que nos vigila en el cielo, ¿verdad? Y gloria al Señor por este tiempo que hemos podido tener juntos y recordemos que Dios nos ve, que el mundo nos ve, que somos cartas leídas en el mundo y que a causa de nuestro testimonio, muchos van a creer o muchos no van a creer. Así es que Dios me les bendiga en este día y vamos a prepararnos la próxima semana para que nuevamente vengamos y podamos estar nuevamente juntos. Amén. Oh, this thing stays roaming. It's like it doesn't want to end right there. It stays roaming around. It's not responding.
Will I lose it? I hope not. When I closed it, se quedó así. ¿De cuánto tiempo? I don't know, I didn't see the time. Renee, have you ever had this happening on your Zoom meetings? Or Zoom recording? It doesn't have to only on its own. Yeah, it's just frozen. Yeah. That spinning wheel of death is unfortunate. Yeah, but it was. But if you Control gonna Alt lose it? Delete. Did you try that? No, but if If you're I gonna delete, lose everything, it's gonna delete the recording. So it has to stop on its own. sometimes it doesn't. Right? But let's wait a little bit, okay? Oh yeah, let's wait. How far into it were you? Most of the way. lesson. Oh no, you had Oh, finished. You finished your video. You I finished finished the recording. video. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah, I finished the So recording. you need, oh, So now it has to Okay. transfer it to. yes, I remember. Oh, I'm so Mhm. sorry. Yeah. Yeah, let's just wait a little bit Yeah. and see if it does that sometimes. And That's what I did with the. I put the 3 partitions. oh, good, Okay, better. and we have the 10 bags on the back. Mm. If nobody gets Yeah. it, we have it. But if that happened, there are bags there, and Mm-hmm. I don't think that we're gonna have more than 10 families Mm-hmm. to get bags, right? I don't know. We'll see what happens. But I don't think that all the families that are coming No. are gonna get bags. No. That's what I'm saying. So, I'm thinking that we probably need to fix for Suyapa. I called her and she didn't return my call. I don't know why she doesn't. come on, be nice, be nice, be nice. Mira, me mandaron fotos donde fuimos a dejar las Ah, qué hermoso. Ay, señora, es un milagro con esto que no lo vayan a perder. This is too close. Ah. Pero si lo cierro, I don't know what will happen with the video. Ah, ¿y nos dijeron de los peñales? ¿Cuál es la talla que No, usan? pues no sé. Pues ahí está. Fueron llevados a varias familias. Sí, pues ahí usted puede preguntar a la hermana que le dio los sacos, porque ahí la próxima vez ya, porque una caja era talla 2 y la otra talla 3. Y sí tenemos bastante peñal. No sabemos hasta, porque ahora con todas las cajas que hicimos, sí ya está más. Todavía hay bastantes vegetales, frijoles de masa. ¿Sabe qué pasó? Había unos paquetes vencidos en 2015. Yo estaba poniendo en paquetes como de de arroz listo, de papas, de pudín. Yo miré 2015 y una otra lata allá también, 2018. No podemos regalar nada vencido como 2015, 5 años. ¿Cómo alguien va a traer cosas de 5 años vencidas? A veces el internet también aquí falla. Ya me lo cerré. En ese end se quedó así entonces.
Y aparece como grabando, ¿no? Sí, mira, la Santa, teníamos planeado la Santa Cena para el 31 de mayo. No esta semana, la otra. Entonces hay que anunciarlo el domingo. No, todavía no, hermana. Tenemos que saber si realmente va a tener. Por todo eso del distanciamiento. No, porque se hace en línea. Se pone en la casa, cada quien como decimos la vez pasada. Sí, pues tenemos que hablar con Daniel. ¿Cómo vamos? Sí, hay que esperar, obviamente. Sí, hay porque es todo desechable. Sí. Entonces, Cada quien puede pararse y agarrar su mesa. No tiene que Sí. pasarlo. sí, porque yo sé que pasar no podemos. Estimando. Y mi profesor lo está haciendo en opening without touching anything. No, yo creo que vamos a tener que hacer el control auto de. Llamar el pulso. ¿Lo abra? ¿El password? You know it? No. Entonces aprendértela es Marco Oh, my brothers. Mira. ¿Cuál es el? Okay. No lo hizo. Lo cierro. Control auto. A ver. Ay, pero yo no sé qué va a pasar. Sí, hermana. Mejor que usted lo haga porque se pasa, usted no me va a decir que fui yo. Mira, me va a aparecer. Alright, I'll see y'all. Bye bye. Como que lo estaba corriendo o algo.
Sí, mira. Que está Oh, pero ahí todo. está, se ve. Mira, mira. A ver si. Pero no lo hizo processed. They didn't process it. Tal vez, hermano. Se quedó roaming porque te acuerdas que se toma a few minutes for it to run. It takes a few minutes. And that happened immediately when I tried to close it. I didn't process the recording. Usted ese dos, ¿verdad? Empezó uno y. Creo que sí, no sé si. No sé si sí hice uno y luego no volví a empezar. No sé cuál es el que te está dando ahí. La máquina se quedó colgada. Not responding. No, que sí. No, te estoy diciendo que sí, pero ya cuando uno lo termina y lo cierras, la máquina se quedó roaming. Pastor, llame al pastor pentecostés que usted conozca para venir a orar aquí. ¿Cuál es ese? No sé, cualquier uno que usted conozca. Sí, por favor. Okay, to open this file, we need to know what program to use to. Yo me lavé las manos ya. Ya me las lavé. Si tengo una mesa de nada con la pregunta. Ay, qué miedo. To use web to find. Let's say, like, let's use the web. Double click. Sorry, I'm gonna have to close and open it. Okay, I put it again. Wait for program to respond. Espera, hermana. Oscar dijo que la última clase que dio pasó. Cayó la internet. ¿Terminó la clase? Tengo ganas de comida diferente, hermano. Estoy cansada. What you been eating? ¿Mm? What you been eating? All the basics. Arroz, frijoles, carne, pollo, pescado. No me pregunte lo que tengo ganas porque tampoco sé. A veces pasa así, ¿verdad? Creo que es la rutina. Mm.
I put it again to wait and wait for the program to respond. If you close the X over there, it's going to ask you to end it, you think? See, this, Or just wait for the program. you might lose your information. Yeah. Mejor lo dejamos a que... Sí, esperen, esperen. que siga. Ay, primero Dios que lo quite, porque... A veces se queda sin poderlo... It forces me to shut down the machine completely. No sé, usted va a perder todo. Yo puedo cerrar el programa, pero usted va a tener que hacer todo. Es la culpa del pastor. ¿No quiere, pastor? Estoy bien. Se comió los tacos, ¿verdad? Yo ya te como para el día. Ah, ya. Ok. Qué bueno. Yo dije al pastor para ordenarnos comida de la hermana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de aquí hasta allá? Come on. ¿Usted miró los logos? ¿Usted no conoce a nadie que sea designer? Estaba diciendo, Jess nos estaba diciendo, por favor, mucho cuidado. La mayoría del pueblo del Sanders, del Sanders, ¿no? Son los hispanos. Y es el pueblo que va a trabajar mismo enfermo porque necesita trabajar. Nosotros solo tenemos a hermana Lady, ¿verdad? Trabaja ahí. Que yo sepa. Yo también no conozco nada más. Que yo sepa, no sé. Ella.
Hermana, ¿sabe qué? Si tuviese ese no es para Incord Love, No. es para Entre Amigas. ¿Cuál te gusta, Tina? A veces tiene los colores de Incord Love. Y si aquí tuviese el Incord Love. Es que para eso quito de corazón y pongo el que yo uso. Sí. Ese está muy sencillo. ¿Verdad? ¿O a usted le gustó alguno? Mm. That's just a script that you find in the front. Hmm? That's just different scripts that you find in the front. There's nothing that you find in there. No. Estaba pensando, ¿será que los hermanos no están planeando venir Okay. para el servicio? Porque nadie comentó nada, ¿verdad? Joanne, yo sé que contestó en el survey. I was wondering if Daniel, en las entrevistas, en los survey, tuvo alguna confirmación de los hispanos. ¿Los hermanos de Hearn comentaron alguna cosa? We went on to we see Sunday. Era lo más porque no. ¿Lo cierro? Close the X. Usted lo va a tener que hacer Voy a nuevamente. tener que hacerlo nuevamente si se perdió porque